Bueno, buenas tardes para todos. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes que han atendido nuestra invitación a esta charla como inicio a un ciclo de capacitaciones que nuestra cooperativa Copevian tiene programada para todos ustedes, todas nuestras partes interesadas tan importantes en la gestión y el desarrollo de nuestra cooperativa, a nuestros clientes, proveedores, asociados y empleados que nos acompañan. Mil gracias. Definitivamente la complejidad del tema que estamos hoy en día manejando amerita que busquemos ayudas, que busquemos orientaciones en profesionales que manejan la materia. En la tarde de hoy nos acompañan entonces Juan Camilo y Osvaldo, dos profesionales muy reconocidos en nuestra ciudad, en los temas que manejan cada uno. Esperamos que esta charla sea de gran beneficio para todos ustedes, que nos acompañen en las siguientes invitaciones, que compartan estas invitaciones con sus amigos, familiares, empresarios, para que tengan este gran beneficio y esta gran ayuda de parte de profesionales como el día de hoy. A todos mil gracias nuevamente por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Mucho cuidado con las medidas de protección. Saben que ese es un compromiso de todos y todos debemos aportar en gran medida a salir avantes de esta situación tan difícil. Que Dios los proteja. Mil gracias. Los dejo ya en compañía entonces de Osvaldo y Juan Camilo. Feliz tarde. Don Osvaldo, no se le está escuchando. Por favor, activa el micrófono en caso de que lo tenga desactivado. Gracias. Ok, muchas gracias, doctor Carlos, por su bienvenida. Estamos muy complacidos, Juan Camilo y yo, de estar aquí compartiendo con ustedes este nuevo proyecto. Somos asesores de Copevian ya hace varios años y nos complace iniciar esta carrera de comunicación, información, capacitación, entrenamiento para todas sus partes interesadas. Y es para nosotros un placer poder comunicarnos de una manera amplia con todos los que nos acompañan en este momento. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental con ocasión de esta pandemia. Don Osvaldo, no lo escuchamos. ¿Puede prender por favor el micrófono? Aló, ¿me escuchan por favor? Sí, señor. ¿Me escuchan? Ok. El tema que nos congrega hoy es reacción del ser humano ante un hecho como la pandemia. Vamos a tratar de hacerlo en dos partes. Una primera parte donde vamos a tratar de explicar de una manera breve lo que es este suceso. Entendiendo bien el hecho de la pandemia, también podremos comprender mejor cómo los seres humanos nos comportamos ante un hecho disruptivo como el que hoy tenemos entre nosotros. Hoy estamos al frente de una enfermedad infecciosa, no es otro tipo de enfermedad. Esta enfermedad es producida por un microorganismo. Todos ya hemos oído hablar del SARS-CoV-2. SARS traduce síndrome agudo respiratorio severo, CoV significa coronavirus y 2 significa la segunda generación de enfermedades de este tipo. Ya habíamos tenido una primera generación en dos enfermedades que se llaman el SARS y MERS. Cuando hablamos de microorganismos, estamos hablando de pequeños órganos que tienen vida y que no es posible verlos a simple vista. Hay que verlos en el microscopio. Si no tuviéramos microscopio, no sabríamos ni siquiera que existían. Hoy ya los podemos localizar, los podemos cultivar, en los laboratorios se puede hacer experimentación con ellos
Y hay dos tipos de microorganismos muy importantes. Los que producen infecciones se llaman patógenos y los que nos ayudan a cuidar, no patógenos. De pronto parecerá raro que hay microorganismos que nos cuidan. Tenemos microorganismos que nos cuidan a la entrada de la boca, en el tubo digestivo e incluso en el aparato respiratorio. Son microorganismos que se comen a otros microorganismos. El actual SARS-CoV-2 es un organismo patógeno. Y les voy a recordar que en el universo hay muchos tipos de microorganismos. Hay bacterias, hay hongos, hay protozoos, hay arqueas y hay virus, de los que vamos a hablar este ratico. Les recuerdo un solo nombre de enfermedades por esos otros microorganismos. Las bacterias están produciendo enfermedades como la tuberculosis, bacilo de Koch. Hongos, prácticamente todos hemos en alguna vez en la vida tenido un hongo entre los dedos de los pies, de las manos, en la cara en forma de manchas blancas que llamaban las mamás nuestras, los paños. Protozoos también hemos tenido. Amibas, por ejemplo, es un protozoo que está presente en la vida diaria de todos nosotros. El paludismo, la malaria también está producida por protozoos. Las arqueas son muy parecidas a las bacterias y los virus, al que nos vamos a referir ahora, está participando permanentemente en la vida de todos los seres humanos. Aquí tenemos las principales familias de los virus. Con esa flechita estamos señalando el famoso coronavirus, la familia grande a la que pertenece el SARS-CoV-2, el virus de esta enfermedad. Esta enfermedad se llama COVID-19, que traduce coronavirus, y la D final significa disease o enfermedad en inglés. Ese coronavirus que produce el COVID-19 es el que nos tiene en esta pandemia, y recordemos que pandemias habíamos tenido muy poquiticos en la historia de la humanidad. La anterior hace 100 y piquito de años nos tocó a nosotros en esta generación vivir qué es esta situación. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que es este microorganismo. Es redondeado y tiene unas especies de espinas. Aquí las hemos pintado como si fueran unos alfileres. Resulta que esas espinas naranjadas están hechas de una proteína que se llama proteína S. Y esa llave que ven allí es porque a través de esa proteína este microorganismo se mete a las células. ¿Y qué hace dentro de una célula del aparato respiratorio? Sacar copias y copias. Es una fotocopiadora. Es decir, la proteína S rompe la pared de las células nuestras del aparato respiratorio y allá se esconde el virus. Por eso a este virus también se le dice que es un virus parásito. Vive a expensas de las células de nosotros. Pero este virus también tiene un asunto muy llamativo, y es que tiene una debilidad muy grande. Son los alfileres que ustedes ven en color aguamarina. La puntica de ese virus, la cabecita, de ese alfiler, le gusta el agua, es amiga del agua, hidrofílica. Y la puntillita, que va hasta la parte interna del virus, es amiga de la grasa. Y oigan bien lo que les vamos a explicar. Cuando uno se lava las manos con agua y jabón, el agua se pega de la cabeza y la grasa se pega del palito de ese alfilar, y la grasa es capaz de romper la envoltura de ese virus. Y si la rompe del todo, para eso se necesitan 20 a 40 segundos de lavado de manos y no menos, pues el ácido, que es el genoma, la parte genética del virus, queda expuesto, queda sin envoltura. Y ese ácido sin envoltura no es dañino, no hace daño. Y aquí acabamos de aprender cómo es este virus y también cómo nos podemos defender si hacemos un buen lavado de manos con agua y jabón, 20 a 40 segundos. ¿Cómo se transmite esta infección? De una persona que lo tiene a una persona que no lo tiene. A través de las manos, a través de tocar superficies, a través de llevarnos las manos infectadas a la cara y poner el virus prácticamente en la boca o en la nariz, por donde entra
al aparato respiratorio, buscando las células, la proteína S buscando paredes de células y metiéndose en su interior para resguardarse. Y resguardado lo que hace es fotocopiar y fotocopiar partículas virales y regarle a todas las células vecinas. ¿Cómo se produce eso? En el dibujo de la izquierda ustedes ven una persona en rojo. Esa persona está infectada. Lo vamos a llamar una persona infecciosa. Tiene contactos estrechos a menos de 2 metros con 5 personas. Con las otras personas no tuvo contactos estrechos. ¿Qué pasó posteriormente? Que de esos 5 contactos estrechos, esta personita le logró pasar la enfermedad a otros 2. ¿Y qué va a pasar posteriormente? Cada uno de esos 2 le va a transmitir la enfermedad a otros 2, 3, 4, 5 o a todos los que hubiera tenido contacto estrecho. Aquí aprendemos otra cosa. La distancia para manejar esta enfermedad se convierte en un asunto fundamental. Hace que las personas susceptibles, que somos todos los seres humanos, podemos contraer a partir de una persona infecciosa este virus. Y esto explica por qué esta enfermedad crece y crece y crece, y es lo que hemos visto en los números que nos dicen todos los días. ¿Dónde se lleva a cabo esta infección? En nuestros pulmones. Son los pulmones el centro de la batalla. La batalla está dada por el virus que entra a meterse a las células respiratorias y nuestro sistema de defensas a atacar esos virus. ¿Y cómo llega el sistema de defensas allá? A través de la sangre. Por eso nuestros pulmones se pueden inundar de líquido y si se inundan de líquido empezamos a sentir sed de aire, sentir que nos ahogamos, sentir que necesitamos oxígeno. Esa es la razón por la cual nos podemos sentir asfixiados, que es uno de los signos de alarma de esta enfermedad. Si uno siente dolor en el pecho, si uno siente dificultad para respirar, o tiene color azuloso o grisoso en los dedos de las manos o de los pies o alrededor de la boca, indica que usted necesita soporte de oxígeno y le va a tocar irse para un centro hospitalario. Hoy tenemos una realidad que no podemos esconder. El contexto de esta situación es que no tenemos un tratamiento específico, utilizamos muchos medicamentos para otros virus del pasado, el ébola, el SARS, el MERS, el HIV o el SIDA. Utilizamos muchas drogas de ese tipo. Utilizamos interferón, que se utiliza mucho para las hepatitis, por ejemplo. Utilizamos muchos medicamentos. Pero específico para atacar este virus todavía no tenemos una droga que se dé ese lujo. Y tampoco tenemos una vacuna. Vamos bien en el desarrollo de las vacunas. Estamos pasando a una fase 3. Faltaría la fase 3 y la fase 4. Es probable que al final del año o principios del otro pudiéramos tener una vacuna en el mundo. ¿Cómo reaccionamos los seres humanos ante esta situación? Eso es lo que nos tiene esta tarde aquí. Nosotros, si comprendemos bien lo que acabamos de explicar, qué es esta enfermedad, qué es una infección, qué es transmitida por un virus, que ese virus aparece en el aparato respiratorio provocando sensación de asfixia, provocando tos, malestar general, fiebre, y sabiendo cómo se transmite esta infección de persona a persona y a qué distancias, nosotros aprenderemos a cuidarnos en esta situación. Por eso, la reacción está mediada por el nivel de conciencia que cada uno de nosotros pueda tener para hacer frente a esta situación. Es posible que hubiéramos pasado primero por una negación de la enfermedad. Todavía hay muchas personas negando que esto existe. Después de la negación viene un periodo como de aceptación y de empezar a pensar en cuidarme. Pero hemos tenido que sortear el estrés, el miedo, la ansiedad, la depresión. Pero se espera de nosotros una reacción muy importante, que seamos capaces de salir adelante y renovados, haciendo una cultura del cuidado. Y para explicar esta situación, yo los voy a invitar a Juan Camilo para que nos cuente un poco más de cómo reaccionamos ante esta pandemia. Juan Camilo es psicólogo, yo soy médico y entre los dos estamos tratando de abordar esta temática. Así es que, Juan Camilo, bienvenido. Osvaldo, muchas gracias por precisamente hacernos esta introducción desde el punto de vista médico. Para mí es también un gusto estar compartiendo en este momento con todas las personas que están conectadas con una intención, como lo decía Osvaldo ahorita. La intención es que lo que conversemos acá
tanto el conocimiento desde el punto de vista médico como el tema de salud mental pueda ser de utilidad para todos los que están conectados, sus familias y a su vez a nivel social. Osvaldo nos comentaba un punto importante de cómo se presenta a nivel orgánico. Lo que vamos a verificar en este momento es un complemento de lo que ha pasado a nivel mental en relación a este tema de pandemia. Osvaldo nos lo acaba de decir, es un asunto que necesita estar muy consciente para tener un desarrollo mucho más efectivo. Voy a arrancar para poder compartir con ustedes, voy a arrancar precisamente con este espacio, esperando que tengan la posibilidad de poder ver algo aquí importante, y es el cerebro, cómo es capaz, cómo tener la posibilidad de que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no la puedan hacer, y cómo el cerebro tiene una gran virtud, y es que a nivel mental, todos los que estamos aquí, que hemos vivido la pandemia, aparece algo muy importante, y es que la Organización Mundial de la Salud acaba de decirnos, y es que 8 de cada 10 personas ha tenido alguna afectación de tipo mental durante esta pandemia. Juan Camilo, ¿por qué? Porque si es complejo, como lo decía ahorita Osvaldo, entender cómo funciona a nivel orgánico, a nivel mental aparece una complejidad, y es que en algún momento de estos 105, 110 días, para algunos 115, algunos de nosotros hemos tenido dificultad para dormir, por ejemplo, hemos tenido ganas de llorar, por ejemplo, hemos tenido la posibilidad de tener incertidumbre, y todo eso es válido. La buena noticia, como lo decía Osvaldo hace un momentico, es que cuando se tiene un cuidado efectivo, tenemos la oportunidad de evitar el contagio y proteger también nuestra salud mental. Nuestro cerebro, lo que están viendo en este momento en pantalla, tiene que ver con el cerebro. El cerebro es uno de los mecanismos más hermosos que sirven como instrumento para poder adaptarnos y protegernos, sobre todo de proteger a nuestra salud mental. Si bien nos ayuda a prestar mayor atención, proteger nuestra salud mental es una prioridad. Juan Camilo, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro funciona y es, por ejemplo, todos los que estamos aquí, estoy seguro que en algún momento hemos sentido miedo. Miedo del contagio, miedo de que le pase algo a algún familiar, miedo de que la situación económica nos pueda generar dificultades, miedo de que podamos perder un empleo, y eso es natural. El que le diga a usted que no sienta miedo, le está diciendo, negándole la posibilidad de ser humano. Se necesita sentir miedo. Lo complejo no es sentir miedo. Para todos los que están conectados, lo complejo es tener miedo todo el tiempo. Es natural que ante COVID-19, que muy bien lo explicaba Osvaldo hace un momentico, los seres humanos podamos sentir miedo. Lo complejo es cuando un ser humano todo el tiempo tiene miedo. Juan Camilo, hagamos la analogía en relación a los mecanismos creados por los hombres, por el hombre. Pasa una cosa muy interesante, y es que el miedo funciona como un sensor. Los que en algún momento han visto, por ejemplo, a un carro, una moto, tiene este tipo de sensores. Y estos sensores tienen una curiosidad, y es que cuando el sensor se prende, nos está diciendo que hay que prestarle atención. Juan Camilo, ¿eso hace el miedo? Sí, señor. El miedo lo que provoca es que me envía una alerta a mí diciéndome: está apareciendo una amenaza. En este momento se llama COVID-19. Está apareciendo una amenaza. Es probable que tengamos dificultades económicas. Lo que me manda esa alerta es la posibilidad de gestionarlo. Juan Camilo, ¿y cómo gestionamos el miedo? Aquí aparece algo interesante. Ahorita nos decía Osvaldo, cuidado extremo a la hora de poder lavarnos las manos, porque sabemos que con eso se puede prevenir el contagio. Juan Camilo, ¿y cómo gestiono yo el miedo? Hay cosas que son útiles y hay otras que no son útiles. Cuando se prende el sensor, si usted no lo gestiona, sucede lo mismo que le pasa a un carro o a una moto cuando le dice cambio de aceite y usted no le presta atención. Pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, usted no le prestó atención. Un día cualquiera, su vehículo, por falta de atención, se le funde el motor. Juan Camilo, cuando tengo miedo todo el tiempo y no lo gestiono, ¿es probable que me pase la factura mi salud mental? Sí, señor. Por eso, si no se lavan las manos, pasa la factura su salud física.
Pero si usted no gestiona, por ejemplo, el miedo, es probable que la factura se la pueda pasar su salud mental. Juan Camilo, ¿cómo hacemos? Piensen en esto. Usted tiene al lado a una persona que tiene, por ejemplo, miedo a volar. Y esa persona que tiene susto, miedo a volar, usted y yo tenemos la intención de poderla ayudar para que no tenga tanto miedo. Entonces empezamos a explorar varias cosas. La primera de ellas es que empecemos a decirle, a darle información. Señor, no se preocupe. Señor, tranquilícese. En Colombia no se ha caído un avión este año. Señor, no se angustie. Es muy probable que sea mucho más riesgoso andar en un vehículo por la tierra que, por ejemplo, que usted esté montado en este avión. Y vemos que casi nunca esa información tiene efecto. La persona que está ahí al lado, cuando recibe demasiada información, escuchen esto, recibir demasiada información aumenta el miedo. Lo repito, cuando usted recibe demasiada información, aumenta el miedo. Es decir, la información en cantidad, cuando llega por WhatsApp, cuando llega por las noticias, cuando llega con el señor del taxi, cuando llega por todas partes, aumenta el miedo. Entonces, regulo la cantidad de información que llega, disminuyo el miedo. Verifico que sean fuentes confiables, disminuyo el miedo. Juan Camilo, ¿qué sirve? ¿Qué es de utilidad para poder gestionar el miedo? Se los muestro. Esto aparece en una de las piezas de una de esas películas que han sido muy comerciales y nos ayuda a explicar cómo el cerebro, de qué se sirve el cerebro para disminuir el miedo. Este personaje que hay aquí, algunos lo recordarán, se llama Wilson. Wilson estuvo en una película llamada Náufrago y lo creó Tom Hanks, que en ese momento era el protagonista de Náufrago, con una intención, y es que existiera sensación de compañía. ¿Cómo? Dato interesante para todos los que están conectados. Cuando un ser humano tiene sensación de compañía, disminuye el miedo. Por eso el señor que va en el avión le sirve mucho más cuando le dice, señor, señora, yo no lo conozco, pero usted me permite dejarle tomar la mano. Ay, es que me da mucho susto. Cuando ese ser humano es capaz de tener a otra persona y que existe sensación de compañía, disminuye el miedo. Para eso, el símbolo de Wilson es, usted se siente acompañado, entonces disminuyó el miedo. Juan Camilo, ¿por qué? Porque cuando usted se siente acompañado, su cerebro empieza a segregar un neurotransmisor, una hormona que se llama oxitocina. ¿Cómo? Oxitocina. Cuando usted se siente acompañado, entonces libera oxitocina. Y al liberar oxitocina, disminuye el miedo. Otro dato importante que muchos lo hemos experienciado y es, Juan Camilo, cuando yo estoy rezando, orando y meditando, yo veo que a mí se me quita el miedo. Claro, es que es sensación de compañía. Por eso cuando usted ora, cuando usted medita, le saca tiempo a eso, es capaz de poder disminuir el miedo. Segregando oxitocina se disminuye el miedo. Juan Camilo, cuando estoy en la casa y de un momento a otro prendo la radio y estoy barriendo y trapeando y la radio está prendida, entonces estoy liberando oxitocina. Sí, señor, sensación de compañía. Y cuando usted está escuchando música alegre, mucho mejor, porque si usted escucha música triste no es tan efectivo. Imagínese si usted solo en su casa, sin ninguna compañía, teléfono desconectado, sin nada, y usted escuchando música, por ejemplo, quise cultivar un amor y me he quedado solo, no hay para nada bienestar. Entonces, si usted va a escuchar algo, que sea algo que lo conecte con la vida, facilita para gestionar el miedo. Juan Camilo, en este momento puede que en la familia no nos podamos reunir, pero para eso existen videollamadas, comunicación. Entonces, primer dato, para gestionar una emoción como el miedo tan presente en la pandemia, un dato importante es, Juan Camilo, ¿de quién me estoy acompañando? ¿Me siento acompañado? Ese es el primer dato. Juan Camilo, ¿qué pasa si yo no gestiono ese tipo de emociones? Hago diferenciaciones importantes. Resulta que muy posiblemente la gente confunda en la cotidianidad conceptos como estos. La gente muchas veces dice, es lo mismo estar estresado que tener ansiedad. Juan Camilo, es lo mismo, para nada es lo mismo. Una cosa es el estrés y otra cosa es la ansiedad. Voy a hablarlo en términos muy coloquiales. El estrés es el primer piso y la ansiedad es el segundo piso. El estrés necesita gestionarse. Juan Camilo, ¿quién se estresa? Todos.
todos los que estamos conectados y los que están afuera nos hemos estresado en algún momento. Juan Camilo, ¿y cómo se diferencia el estrés de la ansiedad para no decir que yo estoy ansioso sabiendo que estoy estresado? Voy a hablar de una diferencia que puede ser sutil para todos. Usted necesita entregarle a su jefe un informe mañana a las 6 de la mañana. Si usted necesita entregar el informe a las 6 de la mañana, cuando usted está elaborando el informe, apareció el estrés. Son las 2 de la mañana, sigue estresado. Pero usted a las 6 hizo entrega del informe, desapareció el estrés. ¿Cómo? Usted sabe de dónde proviene, usted sabe de dónde, cuál es la ubicación, usted sabe de dónde. Entregó y desapareció el estrés. Juan Camilo, ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es distinto porque aparece en usted sin que usted sepa de dónde proviene y se queda en usted por mucho más tiempo. Es un miedo, es una sensación de angustia y todo el mundo que está al lado, que no sabe qué es ansiedad, empieza a decirle, pero ¿por qué estás así? No tenés que entregar informes, tenés trabajo, en este momento nos tenés a nosotros, tenés salud y ¿por qué yo te veo tan inquieto? Entonces, si usted no tiene identificado cuál es el origen, ya no estamos hablando de estrés, estamos hablando de ansiedad. Dos cosas completamente distintas. Entonces, si en este momento están conectados junto con la parte de Osvaldo, como los que están aquí, si tienen preguntas frente a esto que es estrés y ansiedad, las pueden ir haciendo y ahorita con todo el gusto se las podemos contestar. Juan Camilo, ¿todos sentimos estrés? Sí. ¿Todos sentimos ansiedad? No necesariamente. Si yo no gestiono el estrés, se prendió el bombillito del estrés y yo no hago cosas para gestionarlo, es muy probable que ese estrés pueda detonar ansiedad. Y la ansiedad es esa angustia, ese miedo que no se quita fácilmente, que yo no sé de dónde proviene, pero así estoy. No me pregunte que yo no sé de dónde estoy, porque estoy sintiendo eso. Es probable que aparezca como ansiedad. Otra diferenciación interesante a propósito de esto. Una cosa es tristeza y otra cosa es depresión. Juan Camilo, ¿qué diferencia existe? Que la tristeza es una emoción. Juan Camilo, ¿vale la misma metáfora? Tristeza el primer piso, depresión el segundo. Sí, señor. Si usted no le pone a esto atención en el primer piso, se le sube para el segundo y se le apodera de todo el edificio. Entonces usted va a observar que la tristeza es una emoción. Usted está barriendo por la mañana, barriendo muy tranquilo, todo, y con la escoba le pegó al jarrón que lleva 4 generaciones en su familia. Lo dañó, y cómo, y mi bisabuela, y se dañó. Resulta que al usted dañar ese jarrón apareció tristeza. Y usted está almorzando y apareció tristeza. Pero resulta que lo llamaron de su empresa por la tarde y le dicen, ¿cómo le parece que las ventas, el comercio aquí está aumentando? ¿Y cómo le parece que nos van a dar una bonificación de 3 millones de pesos a cada uno? Estamos hablando de cosas hipotéticas, pues. Entonces, la gente de inmediato dice, ay, ya no tengo tristeza. Ve, ese jarrón se puede mandar a arreglar. Juan Camilo, tristeza. ¿Qué tiene que ver con la depresión? Es una tristeza que no abandona. Criterio clínico, cuando los psicólogos estamos hablando con una persona que tiene tristeza para diferenciarlo de depresión. Señor, señora, ¿hace cuánto usted está con esa tristeza? Juan Camilo, hace más o menos 2 semanas. Le pregunto, ¿usted en algún momento de estas 2 semanas ha tenido alguna alegría, ha tenido ganas, disfrute, ha querido hacer algo, le ha provocado algo? No, señor, aburrido completamente, no le encuentro sentido a la vida, no me provoca salir de mi cuarto, no me provoca comer, no puedo dormir. Ah, señor, ya no estamos hablando de tristeza, estamos hablando de depresión. Cuando la gente dice, sobre todo los adolescentes, es que tengo la depre, la mayoría de veces no es depre, la mayoría de veces es tristeza. Una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. Juan Camilo, venga, ¿cómo gestionamos esto? ¿Cuáles son algunas alternativas para gestionar? Sabiendo que el primer piso es estrés y el segundo es la ansiedad, el primero tristeza y el segundo depresión, es muy necesario que, si bien apareció estrés, lo gestionemos. Apareció ansiedad, hay que gestionarlo. Juan Camilo, ¿cómo se puede gestionar? Lo vamos a observar ahorita. El estrés usted lo puede gestionar con varios elementos que vamos a trabajar el día de hoy. La ansiedad, si apareció en usted la ansiedad, es muy propicio que usted necesite acompañamiento psicológico y verificar si necesita acompañamiento de otros profesionales, por ejemplo, como el caso de psiquiatría. Porque muchas veces le recomendamos, le decimos, va, cambie hábitos de vida, haga esto, esto y esto y esto durante estas 3 semanas. ¿Siguió sintiendo lo mismo? Entonces, acompañamiento psicológico, acompañamiento psiquiátrico. Juan Camilo, ¿con la depresión funciona igual? Sí.
verifique si puede cambiar hábitos de vida. Si siguió sintiendo lo mismo, acompáñese de especialista en psicología y especialista en psiquiatría. Juan Camilo, vamos a gestionarlo. Perfecto. Les voy a dar un dato importante. En la gestión para todos los que estamos aquí, en una situación como la pandemia, es importante que el comportamiento humano tenga claro algo. Nuestro cerebro necesita tener una sensación de control para generar bienestar. Si su cerebro siente que algo lo está controlando, genera bienestar. Si no lo controla, es probable que no genere bienestar. Entonces es muy importante que usted tenga claro. En este momento yo les preguntaría a todos los que están conectados. Pregunta, de esta situación, ¿qué controlamos y qué no controlamos? A ver, yo controlo la pandemia. Ah, no, la pandemia yo no la controlo. Vamos a verificarlo para que su cerebro pueda tener mayor bienestar. No tenemos el control de las interpretaciones de los demás. De eso no, o sea, si el señor que está al lado de su casa dice que es que el COVID-19 es una mentira, después de que Osvaldo lo explicó claramente, y sigue diciendo que eso es una farsa, que eso se lo inventaron, que eso no, que cuidado, va de pronto al hospital porque están pagando 30 millones de pesos, porque vea que es que seguramente lo van a hacer pasar. Usted no tiene el control de eso, entonces suéltelo. No tiene el control de la información que circula en las redes y en los medios de comunicación, que para poder disminuir o para poder curar el coronavirus o COVID-19 es necesario tomar noni, moringa, yacón, ginkgo biloba, achía, que si usted toma agua de mar, que si usted pone a hervir un pedazo de cabello. Usted no tiene el control de eso, entonces suéltelo. No tiene el control de las opiniones de los demás frente a esta situación, de lo que los otros opinen, de los hábitos de cuidado de los demás. Eso usted no tiene el control. Del curso de la pandemia, vea, esto suéltelo, porque si usted se mete a controlar lo incontrolable, es muy probable que detone en usted mayor estrés y el estrés lo pueda brincar a la ansiedad o a su vez pueda detonar, por ejemplo, también tristeza y depresión. Juan Camilo, ¿de qué sí tenemos el control? De mis interpretaciones. De eso sí. Juan Camilo, seriamente que yo estoy aquí es, vení, yo le creía a Osvaldo lo que me dijo, sí, le creo, perfecto, y le estoy creyendo, perfecto, entonces va a empezar a cuidarme, va a utilizar agua, jabón, tapabocas para cuidarme, y voy a empezar a cuidar mi salud mental, cada que aparezca miedo, muy bien, apareció, lo voy a gestionar, apareció tristeza, apareció, lo gestiono, apareció en ese momento estrés, lo gestiono, para que no me pase la factura después. De la información que consumo y de las fuentes que consumo. ¿Cuántas veces? ¿3 veces al día? No, disminúyale, máximo 1 vez al día. Juan Camilo, ¿de qué más? De mis opiniones frente a la situación. Usted le habla a gente con optimismo. Usted es un ser humano que le está motivando al otro a creer en el futuro. Usted es de los míos. Pero si usted todo el tiempo está diciendo estamos llevados, esto es el apocalipsis, mejor dicho, faltan nada más los 7 jinetes cabalgando sin cabeza, es muy probable que eso disminuya su sistema inmunológico y que ese pesimismo que se convierta en tristeza, si no se gestiona, se pueda convertir o en ansiedad o en depresión y le pase la factura en salud mental y en salud física. De mis hábitos de cuidado personal y de mi familia. De eso es muy necesario que ustedes y yo nos ocupemos. ¿De qué sí tenemos el control? De las estrategias para afrontar esta situación. ¿Qué está haciendo usted? Y voy a cerrar con esto para que nos vamos precisamente a las preguntas, y es, ¿qué sabemos que hoy es de utilidad? ¿Cuáles son las estrategias de utilidad para cuidar la salud mental? Osvaldo ahorita bien lo decía, si usted lo comprende y tiene información efectiva, usted es capaz de saber por qué es necesario lavarse las manos. Porque si no, mucha gente diría, ay, pero es que un virus que se puede acabar con agua y jabón y no han sido capaces de conseguir es que la vacuna para eso. Sí, señora, acabamos de ver con Osvaldo la complejidad de esto. Y si usted sabe que gestionándolo también protege su salud física y su salud mental, usted va un paso adelante. Por eso voy a hablar desde estrategias para finalizar, para cuidar la salud mental en tiempos de pandemia. Juan Camilo, ¿cuáles? Primer dato, hablar de lo que siento y pienso con personas de confianza. Juan Camilo, usted se está acostando sin hablar de cómo se siente, mayor vulnerabilidad. Porque el primer mecanismo que tiene su cerebro cuando algo lo está angustiando es hablar con alguien. No es que yo casi, entonces escriba, hable o escriba, pero utilice el término que dice la tía, desahóguese. Si usted no se desahoga, es probable que empiece a tener problemas. Pregunte más y sermonee menos. Su mamá, su tía, su hijo está angustiado, pregúntele, hijo, ¿en qué te podría ayudar? Mamá, contame,
cómo en este momento te sientes más acompañada. Mamá, ¿qué te angustia? Abuelo, contame, ¿cuál es la angustia que tenés? Contame en qué te acompaño. Pero si usted empieza a echar cantaleta, deje la bobada, ¿usted cómo se le ocurre? Es muy probable que ese ser humano sea reactivo y que no encuentre confianza para poder tramitar y gestionar lo que le está sucediendo. Tercer dato, quien no descansa, cansa. Si usted no descansa, es decir, usted sábado y domingo se levanta a las 5 de la mañana a mover ollas y moviendo ollas despierta a todo el mundo y cuando alguno se paró de pronto al baño, usted le tendió la cama, es probable que si usted no está descansando, canse a los demás. Descanse para que no canse a nadie. Otro dato, préstele atención al sueño, a la alimentación y a la meditación. Juan Camilo, ¿por qué? Porque ayudan a liberar oxitocina, que acuérdese que tiene que ver mucho con esa sensación de compañía, porque ayuda al cerebro a frenar, a no andar en automático, sino que andar en consciente, que va a ser mucho del tema de la próxima semana. Adicionalmente, evite el consumo de sustancias estimulantes. ¿Qué son estimulantes? Por ejemplo, el café o las bebidas energizantes. Juan Camilo, o sea que si tomo mucho café, sí señor. Si toma mucho café, usted está haciéndose más vulnerable. Disminúyale a la cafeína, disminúyale por ningún motivo, y decía en Red Bull y todo esto, lo anterior, porque eso le genera mayor predisposición a no saber cómo enfrentar esta situación. ¿Cuáles son depresoras? El alcohol. O sea que sí, máximo una copita de vino, máximo una cerveza. Si usted se embriaga en esta situación, eso lo puede llevar a estados en donde no tenga el control. Revisar medios masivos de comunicación máximo una vez al día. Juan Camilo, ¿por qué? Porque mucha información eleva el miedo, lo decíamos desde ahorita. Más bien, ¿cuáles son los Wilson que usted tiene? Para náufrago era Wilson, pero entonces los suyos, ¿cuál? Una llamada todos los días a su mamá, una llamada todos los días a un familiar, una videollamada semanal para la familia, factores protectores que le ayudan a usted a cuidarse mucho más. Y finalmente, realizar actividades que conecten con el propósito de vida. Juan Camilo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los que estamos aquí presentes, si gestionamos de forma oportuna, nuestra salud física y nuestra salud mental, somos seres humanos que estamos afrontando con toda la valentía y con toda la disposición lo que nos está pasando. No tenemos claro el futuro, tenemos claro el presente. Y el presente es, cuidémonos, cuidemos a los demás para poder salir avantes de esta situación. Le voy a dar en este momento el paso a Paula para que nos pueda contar si existen dudas, preguntas de esto que estamos en este momento conversando. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Juan Camilo. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas a esta hora vía streaming. En el momento tenemos 3 preguntas, Juan Camilo y don Osvaldo. ¿La hiperinformación sobre el COVID-19 que encontramos a diario puede generar más miedo o por el contrario, lo podemos disminuir? Muy bien, yo voy a dar mi aporte y posterior le voy a pedir también a Osvaldo que si quiere pueda ahí aportar. Como lo decíamos ahorita, la cantidad de información, demasiadas cadenas de WhatsApp, demasiadas noticias, demasiados artículos en Internet, demasiado escuchar al vecino o a la vecina, aumenta el miedo. Repito, aumenta. Cuando yo lo regulo y la fuente es concreta, fidedigna, es muy probable que esté regulando y disminuyendo ese miedo. Cuando yo tenga la oportunidad de poder manejar de forma efectiva eso, soy un ser humano que se me facilitan muchísimo. Soy un ser humano que se me facilita, sobre todo, aumentar esa oxitocina, que recuerden que es una de las principales herramientas contra el miedo. Juan Camilo, ¿en dónde se libera oxitocina? Sensación de compañía. Una mujer en el momento del parto es donde más libera oxitocina y sabe que en ese momento, así exista mucho dolor, siente, por ejemplo, se siente acompañada y tiene la posibilidad de que ese dolor no sea tan trascendente. Los españoles y los italianos salían a las 10 de la noche a aplaudir y a cantar en los balcones, sin darse cuenta que estaban liberando oxitocina y eso les facilitaba controlar la cantidad de información, aumentar esos niveles de oxitocina y reducir el impacto del miedo. Entonces hay que controlar esa hiperinformación que puede aparecer. No sé si Osvaldo tiene algún aporte frente a eso. Solamente un complemento, Juan Camilo. Ante la cantidad inmensa de información que todos hoy estamos procesando, un llamado de atención. Lo primero es no agarrar a consumir toda esa información. Lo primero es seleccionar fuentes.
Si yo selecciono fuentes, solo voy a beber esas fuentes, pero seguir llenándome de fuentes y fuentes e incorporar todo lo que me llegue a mí, eso es lo que va a lograr desencadenar es una ansiedad de información que luego se va a traducir en una ansiedad por conseguir esa información y ya sabemos lo que nos acaba de explicar Juan Camilo cuando pasamos del estrés a la ansiedad, del primer piso al segundo piso. Muchas gracias. La segunda pregunta. En cuanto a la falta de sueño ocasionada por la contingencia actual, ¿necesito apoyo profesional o de alguna manera lo puedo controlar de manera autónoma? Yo creo que existen unos tips para incorporar el sueño en la vida diaria. Lo primero es convencerme, concientizarme que el sueño es un espacio sagrado de la vida. Las personas que tienen un sueño reparador, que se levantan 0 kilómetros al día siguiente, son personas productivas, son personas capaces de asumir, de consumir todo lo que pasa en sus otras 16 horas. Pero una persona que le recorta a la vida del sueño horas, esa persona está sacrificando vida. La falta de sueño es un depresor del sistema de defensas, que hoy lo necesitamos tener muy alto y por ende hacerle frente a esta pandemia, a este COVID-19. Si lo tenemos bajo, obviamente. Uno de los elementos, unido a lo que decía Juan Camilo, no consumo de sustancias psicoactivas, no consumo de factores de ansiedad, de sustancias que estimulan el sistema nervioso central, cigarrillo, tabaquismo, licor, todos ellos son depresores del sistema nervioso. Cuidemos el sueño y vamos al sueño de forma natural a incorporarlo. Hagamos lecturas antes de ir a la cama. No tomemos cafeína reciente o en las horas antes de ir a la cama. Esas son formas de cultivar un sueño más tranquilo y de conseguirlo. Si usted se hace ayudas para conseguir el sueño, pues vas a depender de esas ayudas. Lo mejor sería intentar hacerlo por las vías naturales. Sí, como lo dice Osvaldo, la principal intención es que de forma natural yo pueda controlar precisamente y pueda cuidar eso que se llama la higiene del sueño, horarios para dormir, evitar precisamente esas sustancias estimulantes, evitar. Cuando yo tengo la oportunidad de mejorar el sueño, muchas veces se pierde por el aumento de una hormona que es la hormona del estrés que se llama el cortisol. Cuando hay demasiado cortisol, es muy probable que yo no pueda dormir bien. Entonces hay que utilizar mecanismos por si el día tuvo demasiado cortisol, por si en el día existieron varios elementos que me generaron precisamente estrés, entonces es necesario el poder desarrollar en el transcurso del día actividad física, un momento de meditación y de relajación antes de acostarme que me facilite mucho más, como estaba diciendo Osvaldo, ese cuidado del sueño. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas. La siguiente es ¿cómo se puede manejar la ansiedad de los niños en esta situación y qué es lo más recomendable? Muy bien, yo creo que la ansiedad con los niños es algo muy especial, sobre todo con lo que está sucediendo en la actualidad, que ellos no pueden salir, no pueden estar en contacto tampoco con sus amigos. Entonces, ahí hay un reto muy importante para los papás, porque necesitamos ser muy creativos y que no nos absorba, por ejemplo, el desarrollo de la actividad laboral. Entonces, si usted tiene claro que se desconecta máximo a las 6 de la tarde de si está en trabajo en casa o llegó de su casa, se hizo todo el proceso de autocuidado, de baño, de desinfección, es sagrado para los niños en esa disminución de la ansiedad, al menos 1 hora de juego y 1 hora de creatividad. Ellos al no poder salir, al no poder socializar, precisamente se sienten muy angustiados por lo que está pasando. Entonces, ser creativo, y yo siempre le digo a los papás, como una caja de cartón se puede convertir casi que en una hazaña y en un cuento fabuloso de crear una cueva, de generar imaginación y de poder conversar y de hablar y cómo podemos poner las cobijas como si fueran una casita y transformar la casa como si fuera un bosque. También ayuda a que si bien no estamos saliendo afuera, no solamente la cantidad, sino la calidad de tiempo que paso con ellos tiene la posibilidad de disminuir esa ansiedad. También lo decíamos al final y es preguntarles.
Preguntarles a esos niños cómo se sienten, cuáles son sus preguntas, porque muchas veces dentro de su mundo, dentro de su imaginación, no saben mucho de lo que está sucediendo o se enteran, por ejemplo, de las noticias de cosas que no tienen muy claras, que ojalá papá y mamá sean la principal fuente de información que les faciliten comprender esto que estamos viviendo. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cómo podemos acompañar a las personas con síntomas de depresión sin ser invasivos? Bueno, yo les voy a dar mi aporte y ahorita es probable que Osvaldo les vaya a hacer también su aporte desde el punto de vista médico. Una de las cosas más importantes para acompañar a una persona con depresión o con ansiedad sin ser invasivos es no juzgar. Ahorita les hablaba un poquito y es cuando yo estoy diciéndole deje de ser malagradecido, usted tiene trabajo, usted tiene familia, usted no se ha enfermado, estoy desconociendo que esa persona tiene esa enfermedad. O por ejemplo cuando le digo, deje esa bobada, ¿cómo le ocurre a usted aburrirse o estar impaciente por eso? No, lo estoy precisamente invalidando en esa posición y en esa situación que él me está expresando. Entonces, piensen en esto, es como si al diabético yo le dijera, deje esa diabetes, usted toda hora con esa bobada, usted con esa hipertensión, ¿cómo le parece a usted? ¿No le da pena? Entonces, es dignificar también la salud mental y el asunto de la salud mental. Una forma apropiada no es juzgar, no es reprochar, una forma apropiada tiene que ver cuando yo me le acerco al otro y le digo, ven, yo sé que muy seguramente no sabes de dónde proviene esto, quisieras que te acompañe, quisieras que busquemos ayuda juntos, quisieras que busquemos un profesional que nos pueda orientar en esta situación, porque eso es poner y ser muy respetuoso con el otro. Cuando yo soy respetuoso del otro, es probable que el otro me vaya a aceptar la posibilidad de conversar y de poder trabajar para la salud mental de él. Pero si llego enojado, llego con rabia, llego juzgando, estoy cerrando las puertas y no es muy efectivo frente a la hora de poder abordar a esa persona. No sé si Osvaldo quisiera hacer algún otro aporte ahí. Sí, yo creo que tanto la persona depresiva como quien acompaña a una persona depresiva deberían saber lo mismo. El depresivo debería saber que la compañía le hace bien. Y la compañía debería saber que el depresivo lo requiere a él. Conversar, sentarse a dialogar, hacer que las cosas fluyan, expresar lo que se está sintiendo, tener forma de canalizar lo que se está sintiendo. Eso es una primer ayuda para una persona depresiva. Pero además, los dos aprenden. El uno aprende y el otro aprende a convivir en una situación que es de diferencia. Entonces podemos asumir esa diferencia si cada uno de los dos entiende lo mismo. El depresivo, que su compañía le proporciona canales de expresión. Y la persona que está acompañando al depresivo debe entender que su papel es fundamental acompañando a esa persona que de pronto incluso no quiere hablar, pero estar ahí. Ese es un elemento fundamental. Bueno, continuamos con las preguntas. Otra pregunta es, ¿cómo manejar un hipocondríaco en esta situación? Muy bien, hay una cosa precisamente con ese asunto de ser hipocondriaco, y es que muchas veces no necesariamente es hipocondria lo que se está desarrollando, sino que son los niveles de ansiedad. Entonces, con esos niveles de ansiedad, yo por ejemplo siento una tosecita o siento un ardor en la garganta y digo, ay, esto seguramente es COVID-19, esto es. Entonces, para poder facilitar que esa persona disminuya esa tensión, también nuevamente aparece el asunto de poder conversar con él y que la persona pueda soltar y hablar de la situación que está viviendo en este momento. Cuando un ser humano siente que se está afectando por todo lo que está pasando,
existe ahorita lo hablamos, y es una manera básica, primeros auxilios psicológicos, hablar de lo que sucede. Piensen en esto, usted y yo tenemos una colisión en el vehículo, nos chocamos, apareció, por ejemplo, algo que no nos... ¿Cuál es la manera de disminuir esa tensión? Hablando, diciendo, lo decía ahorita Osvaldo, me pasa esto, me sucede esto, me sucede esto. Si yo veo que hablando, y esto es para la hipocondria, aparece para las personas que básicamente desarrollan ansiedad, depresión, y que el otro acepta que busquemos ayuda. Yo quiero desmitificar algo también, y es que muchas veces la gente dice, es que si me mandaron medicamentos, eso me puede generar adicción, eso me puede generar dificultades. No, el medicamento se lo envían a usted. Le pido que ojalá sea un especialista en la materia, no sea, los psicólogos no enviamos medicamentos, ojalá no sea el médico general, sea un médico especialista. Si a usted le van a enviar un medicamento para el tema de la ansiedad, depresión o una de las variaciones de la ansiedad, que es precisamente eso que llamamos a un ser humano hipocondriaco, sea un médico psiquiatra con la intención de poder valorar si lo necesita o no lo necesita. Si se lo envía, es muy probable que ese medicamento le pueda ayudar a disminuir esos niveles de atención. Y cuando una persona lo siente, es necesario tener mecanismos de defensa. Y lo hablo también, por ejemplo, para los ataques de pánico, que son muy frecuentes en esta época. Personas que sienten hormigueo en las manos y en los pies, sienten que está faltando el aire, sudoración, entonces no saben qué le está pasando. Entonces, hay varios ejercicios, por ejemplo, tocar una superficie, aprender ejercicios de respiración, tener la capacidad de poder saber qué es lo que está pasando y que los otros los están acompañando, poder respirar y volver nuevamente a retomar lo que está sucediendo, hace parte no solamente de ese asunto de ser hipocondriaco, sino de muchas otras variedades de enfermedad mental, que es necesario tener las estrategias a la mano, consultar a los especialistas para que cuando aparezcan saber cómo se gestionan. Y por último tenemos una reflexión frente a lo último que manifestó. Cuidarnos es cuidar a los demás. Frente a ello, ¿cómo hacer para crear conciencia en las personas que nos rodean frente al autocuidado? Se hace muy importante en ese asunto de la conciencia entender qué es eso. La conciencia se nutre por la razón, por entender que esto es una infección, que es un microorganismo, que pasa de una persona enferma a una persona sana, que se transmite vía aérea, que las manos son el principal vehículo en un 80%. Eso pasa por la razón. Y yo entender esa comprensión se vuelve fundamental para generar conciencia. Pero también pasa por el corazón, por entender que esta situación que estamos viviendo puso a prueba mi vida, puso a prueba mi proyecto de vida, puso a prueba mi propósito de la existencia, el sentido de la vida, y que vale la pena luchar en estas circunstancias, y que vale la pena retomar nuestros objetivos, nuestras metas, que vale la pena empezar el camino de volvernos resilientes, es decir, de aceptar las condiciones, pero ponernos a construir el futuro. Y el futuro no se construye mañana o pasado mañana, se empieza a construir en el día a día. Y eso resulta siendo fundamental. La conciencia del cuidado se va nutriendo de aspectos de la razón, pero también aspectos del corazón, de aquello que no pasa por el intelecto. Juan Camilo, de pronto vas a dar algún aporte para el cierre. Muchas gracias, Paula. Creo que un aporte interesante es la gratitud por Copevian, por la invitación a este espacio, la gratitud por las personas que estuvieron conectadas, la gratitud por Osvaldo, que es mi amigo y compañero en este ejercicio que estamos precisamente favoreciendo que los seres humanos nos podamos cuidar mucho más y que tengamos la oportunidad de cuidar nuestra salud física y nuestra salud mental. Pues yo los invito por redes sociales, estamos Osvaldo como yo, estoy en este momento en Instagram como juancamilo.psicólogo y en Facebook como Juan Camilo Cárdenas Psicólogo. Muchas gracias a todos ustedes, y Osvaldo me imagino que hace también su reflexión final y les comenta de sus redes por donde estamos compartiendo contenido a propósito de esto, y la invitación para la próxima semana, y que inviten a otras personas a seguir fomentando el cuidado de la salud física y mental. Muchas gracias. Bien puedas, Osvaldo. Gracias, Juan Camilo y Paula. Y una gratitud también a Copevian pues por la invitación. Queremos mantener este espacio cada 8 días, 1 horita, no queremos fatigarlos más, 1 horita para incorporar información de primera mano,
para incorporar formación, capacitación y entrenamiento que ustedes puedan compartir con las diferentes personas de sus organizaciones, cercanos, amigos, familiares. Así es que los esperamos en esta cita de cada 8 días. Los invito también a seguirme. Yo estoy en YouTube como Osvaldo Restrepo. Ese Osvaldo se escribe con W-O-S-W-A. Osvaldo Restrepo, también en Facebook como Osvaldo Restrepo y en Instagram como @Osvaldo Restrepo RSC. Será un gusto volvernos a encontrar dentro de 8 días. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Los dejo en compañía de Paula. Así es, muchas gracias doctor Osvaldo y Juan Camilo por brindarnos esta capacitación. Agradecemos a todas las personas que se conectaron y los invitamos al próximo miércoles 22 de julio a un nuevo streaming y el tema de la conferencia será Manejo de las emociones en la contingencia. ¿Quién cuida a los que cuidan? Los esperamos. Feliz tarde.